Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien allí? Sí, perfecto. Buenas tardes. Ahora sí, disculpen que no entiendo por qué quedaron como en sala de espera. Yo había programado la sala para que no tengan que esperar y no sé por qué, incluso les escribí por chat de que le diéramos algunos minutos para que ingresara el resto de los compañeros, así que bueno, les pido disculpas este, por eso y creo que ahora sí estamos todos. Bien, perfecto. Veo que se escucha muy bien. Bueno, ahí sigue pidiendo para admitir ahí el acceso. Perfecto. Somos casi 100 personas. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Diego Toñasolo y los voy a acompañar. Soy docente de la cátedra de Tributaria 1 y Tributaria 2. Este, Vamos a comenzar en el día de hoy con el curso para este segundo semestre de Tributaria 1. Ya veo que han podido ingresar a la sala. Yo los voy a acompañar en las próximas 6 o 7 clases, que va a ser toda la primera parte introductoria y las primeras prácticas que tienen que ver con el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Eh, Allí hay alguien que me dice que no se puede escuchar. ¿Me escucha el resto? Capaz que esa persona que tiene un problema con el Sí, micrófono. yo escucho bien. Yo Bien, ahí le también. pido a Franco, capaz que es un tema de su computadora que está con temas de audio. Bien, les decía, los voy a acompañar en estas primeras semanas, en donde, digamos, el primer gran módulo que tiene Tributaria 1 tiene que ver con el IRAE, el impuesto a la renta de actividades económicas. Este, y bueno, vamos a ir yendo de más a menos, como todo, o sea, vamos a empezar desde lo más macro, yendo clase a clase a temas más puntuales, empezando por el hecho generador del impuesto, analizando el impuesto en sus 4 aspectos, para ir llegando y en paralelo ir avanzando con las prácticas, que creo que es un poco lo que hace lo más rico y lo que hace un poco más interesante la, las clases y que ustedes puedan seguir en un contexto que combine conocimientos teóricos con conocimientos prácticos, que es el gran desafío que presenta este tipo de cursos, y más aún haciéndolo en forma virtual. Así que desde ya, por un lado, bueno, les doy la bienvenida al curso. Por otro lado, les pido que no tengan no sean tímidos, no tengan problema en interrumpir, en preguntar, en consultar, en comentar. Soy, digamos, una de las personas que piensa que la forma más fácil de retener los conceptos es a través de la interacción, el ida y vuelta. Así que no se queden con dudas, y a medida que vayamos, lo importante es que podemos ir un poco más rápido, podremos ir un poco más lento, pero lo importante es que sobre lo que vayamos avanzando, ustedes vayan este, captando los conceptos, porque luego ustedes se van a ir dando cuenta que vamos a ir tomando, digamos, información sobre, digamos, y caminando sobre lo que ya transitamos en clases anteriores. Entonces, si alguno se queda un poco más rezagado, va a ser más difícil ponerse a tiro si no le quedó claro algún punto de las clases pasadas. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de empezar? Profe, está muteado, no sé si. Hola, y perdón que se me muteó el... Ahora sí. No, les decía sobre el tema de grabar las clases ahí, a nivel de lo que he hablado con el resto de los profesores, y en particular esta terna que vamos a estar compartiendo este curso con el contador Álvaro Romano y Raúl Giacomini. Somos los tres que vamos a estar dando este curso y no los estamos grabando, este, pero,
pero lo puedo volver a consultar con ellos y la clase que viene les contesto sobre si grabamos o no. La idea era tomar un único criterio a nivel de cátedra y hasta donde tengo entendido no se están grabando. Lo que sí se está grabando son clases de posgrado de la UDELAR, pero no las clases de grado. Pero vuelvo a ustedes la clase que viene para confirmarles si hubo algún cambio a nivel de cátedra. En principio no las estamos grabando. Con lo cual es importante que ustedes estén y que participen, ¿no? Al momento de la clase. Les voy a compartir allí. Me van a confirmar si se ve. Sí se ve. ¿Se ve allí? ¿Sí? Sí, el tema de la gente que no llega con los horarios, también lo contemplamos por los horarios de los distintos grupos, ¿sí? Para no colmar un único grupo, sino que la gente se reparta en las distintas opciones de grupos que hay. Pero de vuelta, yo lo confirmo a nivel de cátedra y vuelvo a ustedes el viernes para ver si grabamos o no grabamos. Bueno, entiendo que están viendo allí y como les decía, a ver, vamos a dar lo que es todo este primer módulo, el impuesto a la renta de las actividades económicas. ¿Sí? Allí ustedes ahí tienen la información básica sobre las 3 normas que son claves y que vamos a ir conversando a lo largo del curso. Tenemos la ley del IRAE, que es el título cuarto del texto ordenado del 96, con la redacción dada por la ley 18.083, que es la ley de reforma tributaria. El decreto reglamentario, que es el 150 del 2007, también con todas sus normas, con los decretos que han ido modificando el texto normativo original, el decreto original, y la resolución 1139 también del año 2007. ¿Sí? El IRAE se crea en el año 2007 a partir de la reforma tributaria y la ley 18.083. A partir de ese momento se fueron dando una serie de modificaciones. Entonces, lo que yo les recomiendo para seguir el curso, más allá de que ustedes van a tener acceso a estas diapositivas que van a estar colgadas en el EVA, si es que ya no lo están, porque lo estaban subiendo el profesor a cargo del EVA. No sé si alguno me puede confirmar si ya está colgada en el EVA. Sí, ya están colgados No en sé el si Leo. está, perfecto. O sea que lo que estamos manejando acá a nivel de diapositivas van a ser la que los profesores manejen en todos los cursos. O sea, no van a ver una diapositiva en este curso que sea distinta a la que hay en otro curso. ¿Sí? O sea que eso es algo que allá hace varios años que hemos consolidado el material a nivel de cátedra. Lo que le decía, no me quería perder, era que más allá de las diapositivas, lo importante es que ustedes manejen los conceptos de la norma, ¿sí? De la ley, del decreto y cómo se complementa el decreto con lo que establece la norma, ¿sí? La ley propiamente dicha. Y para tener la última versión, la pueden bajar de la página web de la DGI, ¿sí? Entran a www.dgi.gov.uy y ahí van a la parte de normativa y ahí seleccionan texto ordenado, seleccionan el decreto y ahí les va a arrojar los textos que hay y tienen un texto actualizado. Ustedes pinchan ahí y después tienen un botón arriba a la derecha que dice algo así como vista original o versión original. Si pinchan ahí, les manda un PDF a la ley, al decreto y a la resolución, y al pie les dice la última fecha de actualización de las normas, ¿sí? Que están colgadas en la web de la DGI. Que en el caso del IRAE, ¿sí? Tienen la ley, la última actualización es de diciembre del 2020, ¿sí? Y el decreto es de junio de este año. ¿Tá? Son digamos, las últimas actualizaciones de las normas que están colgadas en DGI. Ustedes van a ver cuando entran a la norma, cuando está resaltado en negrito, allí es, o al pie, van a ver la fuente de cada artículo, cuál es la última ley que modifica ese articulado. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. ¿Vamos a utilizar algún teórico aparte de esto o solo vamos a ir directo a la norma?
Este es el teórico, sería estas diapositivas, la clase y la norma. Ah, ok, perfecto. Son cursos teórico-prácticos, digamos. Entonces, por eso es importante de que, por un lado, no se aburran con lo teórico, pero por otro lado, se basen también en los textos y vayan marcando a medida que vayamos avanzando. Siempre en las diapositivas que estamos compartiendo van a ver citada la fuente, es decir, cuál es el artículo que habla de lo que vamos a mencionar o cuál es el decreto, el artículo del decreto. ¿Sí? Profe, una consulta. Dale. Yo tengo un material del año pasado. ¿Me sirve o tengo que descargar algo nuevo? Buena pregunta. El material, tanto las normas se van actualizando. Por eso este comentario introductorio que hice sobre la fuente de dónde bajar la ley y el decreto de la página de GI. Eso se va actualizando, o sea que lo mejor es que bajes la última versión que hay ahora. Y por el lado de las diapositivas también se actualizan todos los años. Porque obviamente el año pasado hubo una serie de cambios. No son muchos, pero hubo algún cambio. Entonces es importante que te bajes lo que está en el EVA de este año. ¿Ah? Dale, buenazo. Muchas gracias. No, un placer. Bueno, entonces, ustedes ya, digamos, tienen un concepto general del derecho tributario y de lo que es un impuesto, lo que es un tributo, con sus tres especies. Tenemos la tasa, el impuesto y la contribución especial. En este caso estamos hablando de un impuesto, ¿sí? Por su definición, impuesto al valor impuesto a la renta de las actividades económicas, ¿sí? Y como todo impuesto, ¿sí? Tiene que haber una ley que lo cree, por el principio de legalidad. No existe un impuesto si no hay una ley que lo crea. Y no existe una derogación o una culminación de un impuesto si no hay una ley que lo derogue. Y no hay una exoneración si no hay una ley que lo establezca, ¿sí? Cuando la ley define y crea un impuesto, lo hace definiendo su hecho generador, ¿sí? ¿Alguno se acuerda de los aspectos del hecho generador del impuesto? A ver, alguno que lo pueda comentar. ¿Cuáles son? Son Objetivo, cuatro. subjetivo, eso era. Correcto, dale. Ay, no me acuerdo más. Esos dos me acuerdo. Ah, bueno, por lo menos Sofía metió un 50%. El aspecto objetivo, subjetivo, La finalidad. temporal y espacial. Perfecto, ahí Franco, no por micrófono, sino por chat, lo agregó. ¿Qué es el aspecto objetivo? Es el qué. ¿Qué es lo que grava el impuesto? ¿Sí? La situación de hecho que determina qué es lo que está grabando el impuesto. El subjetivo es quién queda sujeto al impuesto, quién lo tiene que pagar, ¿sí? Que allí después vamos a ver que tenemos contribuyentes y responsables, ¿sí? El contribuyente lo paga porque lo genera a nombre propio y el responsable lo paga por cuenta de un tercero. Después tenemos el aspecto espacial, que es el ámbito espacial o el ámbito en el cual se circunscribe el impuesto, ¿sí? El territorio en el cual le aplica el impuesto. Y por último, el aspecto temporal, que es el cuándo. ¿Cuándo graba el impuesto? Y todo lo que con ello, lo que ello determina la configuración del hecho generador, ¿sí? Desde un punto de vista conceptual, el impuesto se divide, el hecho generador del impuesto, que es la situación de hecho que está prevista en la ley, que de configurarse determina la obligación, determina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Una vez que se configura ese hecho generador, nace el tributo, nace la obligación del impuesto, ¿sí? Allí, desde el punto de vista teórico, dividimos el hecho generador en cuatro aspectos, ¿sí? Pero no, es un único, es el concepto de unicidad, ¿sí? Es un único concepto que lo dividimos para analizarlo desde el punto de vista teórico en cuatro aspectos. Pero tienen que darse los cuatro aspectos. Si no se verifica al menos uno, ¿sí? El impuesto no se verifica, no se configura y por tanto no nace la obligación tributaria, ¿tá? Se tienen que dar todos. Entonces, esto es un poco la introducción a lo que establece el artículo 24 del Código Tributario, que es lo que conversábamos recién.
¿Sí? Ahí creo que está pasando la diapositiva, ¿no? ¿O está fija? Ahí está fija. O al menos a mí no se Sí, me está pasa. fija. ¿La slide 3 no pasó? ¿La diapositiva no estamos en la 4? No, No, no. estamos en No, la 1. estamos en la 1. Bueno, vamos a parar y vamos de vuelta entonces. A ver. A ver allí. Ahí estás en la 2, 3 o por ahí. No veo el numerito abajo. Sí, ahora sí. ¿Para pasar? Sí, Sí. pasa. Bien, impecable. Entonces le decía, el artículo 24 del Código Tributario es digamos, el que define el concepto de hecho generador, y es el que hablábamos recién, que una vez que se configura el hecho generador, nace la obligación tributaria. Y ahí lo dividíamos en los 4 aspectos que comentábamos recién. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el artículo 1 de la ley? Yo cuando hablo de ley, me refiero al título cuarto, ¿tá? Que es el que hablamos como ley de IRAE. Dice que se crea un impuesto anual sobre las rentas de fuente uruguaya de actividades económicas de cualquier naturaleza. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle en este tema. Entonces, a raíz de esto, bueno, ¿cuál es el aspecto objetivo? Dijimos el aspecto objetivo es el qué. ¿Qué es lo que graba el IRAE? ¿Está bien? ¿Cuáles son las rentas comprendidas? ¿Qué es lo que graba? Esto lo dice el artículo 2, ¿sí? De la ley. Primero define el impuesto, el segundo establece cuáles son las rentas que quedan comprendidas. Nos dice las rentas empresariales, que están definidas en el artículo 3, las asimiladas a empresariales, que son aquellas por la habitualidad en la enajenación de inmuebles, que ahora vemos lo que es, cuando yo vendo inmuebles en forma habitual, y las comprendidas en el IRPF, que pasan a tributar el IRAE, ya sea por opción o preceptivamente. El artículo 5. ¿Está bien? Hasta acá. Primer concepto, importante. El sistema tributario uruguayo en materia de tributación a las rentas se estructura en 3 grandes impuestos. ¿Sí? No sé si alguno ya vio el IRPF o el IRNR. No sé si alguno ya ha dado algún curso de IRPF o IRNR o es el primer curso que están tomando en materia de IRAE, para saber si hay alguno que ya cursó Tributaria 2. No, porque creo que tiene previa tributaria 1. Bien, bien. Sí, no, seguro es previa, pero capaz que alguno estaba recursando o algo y ya tenía, digo, me ayudaba con el dictado de la clase. Bueno, lo que les decía, concepto básico, ¿sí? El sistema tributario a nivel de tributación de la renta son 3 grandes impuestos. El IRAE, el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿sí? Que es un impuesto a la renta de las personas residentes fiscales en Uruguay, personas físicas, individuos, ¿sí? Y el IRNR, el impuesto a la renta de los no residentes, ¿sí? Como está estructurado el sistema, una renta no va a quedar comprendida por más de un impuesto. Es decir, si la renta tributa IRAE, no va a tributar IRPF y no va a tributar IRNR. Si la renta queda encapsulada, queda comprendida dentro del hecho generador del IRPF, no va a pagar IRAE y tampoco va a pagar IRNR. Y lo mismo con el IRNR. Si la renta queda grabada por IRNR, no va a pagar ni IRAE ni el IRPF. ¿Sí? Porque el sistema quedó estructurado de manera tal de que solamente un impuesto aplica sobre una misma renta. ¿Está bien? Esto es importante por lo que les digo el literal C. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay determinados tipos de rentas, y las vamos a ver hoy, que aún estando en el IRPF, ¿sí? Comprendidas en el IRPF, podrían pasar a pagar y quedar comprendidas en el IRAE, y ya no más en el IRPF. De 2 maneras. En forma preceptiva, obligatoria,
¿sí? Acá el ejemplo más claro son los servicios personales de un profesional, por ejemplo, que paga IRPF si supera los 4 millones de unidades indexadas. A partir del año siguiente tiene que empezar a pagar obligatoriamente a liquidar el impuesto a la renta de actividades económicas, el IRAE. O también hay determinadas rentas que están comprendidas en el IRPF, pero yo, contribuyente, puedo optar por pasarme al IRAE. ¿tá? Y del momento que hago la opción, tengo que cumplir con determinados requisitos. ¿sí? No puedo ir y volver, tengo que estar por lo menos 3 años, lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Está bien? Entonces, dentro de las rentas comprendidas, tenemos 3 grandes capítulos. ¿sí? Las empresariales, las asimiladas a empresariales, y rentas del IRPF, que son las que hablamos recién, que pueden pasar al IRAE por opción o pasan al IRAE en forma obligatoria. ¿tá? Yendo a las primeras, a las rentas empresariales, las define el artículo 3 ¿sí? de la ley. Si ustedes van al artículo 3, el artículo 3 tiene, digamos, tres grandes conceptos. El literal A y el literal B. Y dentro del literal B tenemos 2 tipos de actividades. ¿sí? O dicho de otra manera, esto es bien importante que ustedes retengan el concepto de literal A, literal B, artículo 3, ley. ¿Por qué? Porque después vamos a ir avanzando y vamos a ir sacando conclusiones en base a si esa liquidación que estamos haciendo o el contribuyente que estamos viendo queda comprendido en el IRAE o no, y por qué razón, porque lo van a tener que saber para el teórico y para el práctico. ¿tá? ¿Cómo se definen estas rentas empresariales? Por naturaleza jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay determinadas entidades que por quedar listadas en el literal A, ¿sí? sus rentas van a quedar grabadas por IRAE, cualquiera sea el factor que las genere. ¿tá? Sea por rentas de capital, sea por rentas del trabajo o por combinación de ambas. No me interesa. Solamente por la forma jurídica de esa entidad, preceptivamente queda comprendida en el IRAE. ¿Cuáles son esas entidades que quedan listadas en el literal A del artículo 3 de la ley? Son todas estas que ven aquí, que les paso a nombrar. Básicamente, las sociedades comerciales, ¿sí? de la ley 16.060, salvo las sociedades de hecho, ¿tá? o sea, sociedades anónimas, sociedad en comandita por acciones, el resto de las sociedades comerciales de la 16.060, salvo las de hecho, sociedades y asociaciones agrarias y sociedades civiles con objeto agrario, establecimientos permanentes de entidades no residentes. Vamos a ir luego al detalle de qué es esto de establecimientos permanentes de entidades no residentes. Entes autónomos y servicios descentralizados del Estado, fondos de inversión cerrados de crédito, fideicomisos, excepto los de garantía. Y por último, el último punto, dentro del literal A de esta lista, sociedades de hecho y sociedades civiles, con excepción de las integradas exclusivamente por personas físicas residentes o aquellas que perciban únicamente rentas puras de capital, integradas exclusivamente por personas físicas residentes y entidades no residentes. ¿tá? Esto que se lo dije rápido es para que ustedes fijen un primer concepto. El artículo 3 de la ley del IRAE me establece una lista de entidades que si entran allí, pagan el IRAE, cualquiera sea el factor que la genere, ¿sí? y no puedo ir a otro impuesto. Tengo que tributar sí o sí el IRAE. ¿Vamos bien? Aquí es un poco lo que les comentaba. Cuando habla de cualesquiera sean los factores utilizados, es decir, una sociedad anónima que obtenga rentas puras de capital, por ejemplo, va a pagar IRAE. Si obtiene rentas puras del trabajo, va a pagar IRAE. Y si combina factor capital y factor trabajo en su actividad para generar la renta, también va a quedar comprendida en el IRAE. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? ¿No? Una consulta, profe. Dale.
Entonces, ¿la empresa que tributa IRAE no tributa otro impuesto? Otro impuesto a la renta. Sí, a la renta, ahí está. IRPF o la otra que nombró, IRNR. IRNR, exacto. Ah, Exactamente. Si va a tributar IVA, impuesto al patrimonio, sí, IMES, sí, yo qué sé, dependiendo. Otros impuestos sí, pero impuesto a la renta no, va a tributar uno solo. está. Solamente uno de estos ¿Ok? tres. Bárbaro, Correcto. gracias. Ahora en tributaria 1 nos centramos en el IRAE y después en tributaria 2 nos centramos en el IRPF y en el IRNR. ¿Está bien? Bien, si no hay más dudas, seguimos entonces. ¿Qué es lo que dice el artículo 3, el literal B? ¿Sí? Hasta ahora hablamos del literal A. ¿Sí? Yo voy a sacar la norma. Denme un segundo. La tenía por acá. Bueno, ¿qué es lo que dice el literal B? Recién hablamos del literal A del artículo 3. El literal B nos dice que están grabadas por el IRAE, ¿sí? Además de las rentas del literal, las rentas que obtengan las entidades comprendidas en el literal A, nos dice que estarán grabadas por el IRAE, ¿sí? En tanto, o sea, constituyen rentas empresariales y por tanto incluidas en el IRAE, en tanto no se encuentren incluidas en el literal anterior, o sea, si no están en el literal A, se considerarán rentas empresariales incluidas en el IRAE las derivadas de actividades lucrativas, ¿sí? Industriales, comerciales y de servicios realizadas por empresas. ¿Sí? Y nos define qué se entiende por empresa. Y nos dice, se considera empresa toda unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios. Hasta ahí vamos. No sé si ustedes tienen la norma delante, pero es bueno que ustedes vayan viendo la norma y siguiendo la lectura de la misma, marcándola con flujo, con lapicera, con lo que quieran, porque es importante que vayan identificando el texto legal. ¿Sí? Me dice, si no están incluidas en el literal A, que está en la lista de entidades que entran por forma jurídica, va a quedar una renta comprendida en el IRAE si combina capital y trabajo, básicamente. ¿Por qué? Porque es cualquier tipo de actividad, o sea, industrial, comercial o de servicios, que realice una empresa. ¿Y cómo define empresa? Como aquella unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando en la circulación de bienes o en la prestación de servicios. ¿Tá? O sea, después vamos a decir, bueno, esta renta combina capital y trabajo, sí o no. Si combina capital y trabajo, tiene que pagar IRAE. ¿Está bien? Si una SRL, por ejemplo, tiene una renta pura de capital típica, es un arrendamiento de una máquina, de un inmueble. Una SRL que arrienda un inmueble, por ejemplo. ¿Qué les parece? Esa actividad quedaría comprendida en el IRAE, en el IRPF o en el IRNR. O sea, ¿estaría en el IRAE o no? A ver si alguno se anima, en base a lo que hablamos hasta ahora. Hola, Sí, adelante. por el literal pagaría IRAE. ¿Por el literal cuál, perdón? El A, Perfecto. ¿Por qué? Ahí no sé, Matilde creo que habló. sí, ¿Por qué Matilde? porque entra como las restantes sociedades comerciales de la ley 16.060. Perfecto. No le importó a Matilde ponerse a analizar qué factor está generando la renta, si combina capital y trabajo, para ver si es una empresa o no, para ver si entra en el IRAE. Directamente dijo, fue al literal A y dijo, bueno, si está en esta lista, chau, me olvido. Y es así, la SRL es una sociedad comercial regida por la 16060, por tanto está incluida en el literal A. ¿Está bien? Vamos a ver otros casos en donde sí me interesa ver si, que como no está en el literal A, voy a tener que analizar si combina capital y trabajo. ¿Sí? Ahí yo les decía que el literal B hablaba de que se consideraba empresa toda unidad productiva
¿sí? Que combina capital y trabajo para producir un resultado económico. ¿Tá? Para producir un resultado económico. Y ahí hay una diferenciación entre lo que es una actividad lucrativa de un fin de lucro. Es decir, acá lo que se busca es, o lo que busca atrapar el impuesto, es actividades que buscan un resultado económico. Podrán obtenerlo o no, podrán ganar o podrán perder, pero el ánimo es la obtención de un fin de lucro. ¿Está bien? Entonces, distinto es una actividad que no tenga un fin de lucro. ¿Sí? El fin de lucro básicamente lo que es generar un excedente y distribuirlo. A diferencia de una actividad puramente lucrativa que es obtener un excedente. Hay una diferencia. ¿Y por qué es eso? Digo, ahí se planteó digamos, hay algunos casos que fueron discutidos en su momento, después se zanjaron. Acá mencionamos la sentencia 142 y la consulta de GI 3003 como antecedentes para diferenciar lo que es una actividad lucrativa, ¿sí? De lo que es una actividad, puede ser una actividad lucrativa sin un fin de lucro, de lo que es una actividad con un fin de lucro. Por ejemplo, acá ponemos, estos casos versaban sobre una sociedad civil sin fines de lucro. ¿Tá? O sea, pónganse, no sé, un ejemplo, por ejemplo, ANDA. Todos conocen ANDA, la que ofrece garantías de alquiler, y bueno, se conoce mucho por eso, pero también da servicios de asistencia a salud, garantías de alquiler, arrendamientos de coches, o sea, da una cantidad de servicios. ANDA es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque si bien hace una actividad lucrativa, no reparte esos, los resultados de ANDA no se reparten entre sus socios, sino que se vuelven a invertir en la actividad. Entonces allí no hay un fin, no hay una distribución del resultado, sino que lo que busca atrapar el impuesto, el IRAE, es la actividad lucrativa. ¿Sí? Justamente el literal B dice que se consideran comprendidas dentro del literal B las rentas, se considera renta empresarial, las derivadas de actividades lucrativas, industriales, comerciales y de servicios realizadas por empresa. Entonces, no necesariamente tiene que tener un fin de lucro para quedar comprendido en el IRAE. ¿Tá? Ahí está el ejemplo y ahí les incluimos la sentencia y la consulta de DGI, en donde la conclusión, ¿cuál sería? Sería que una asociación civil sin fin de lucro igualmente queda comprendida en el IRAE. ¿Por qué? Porque tiene una actividad lucrativa, es una actividad de generar una ganancia. ¿Tá? Si después la distribuye o no, es otra cosa. ¿Sí? Y ahí está el fin de lucro, de lucro por parte de quienes son los que van a retirar el dinero. ¿Se entendió esto? Bueno, seguimos entonces. Lo importante, pasando mensaje, es que la actividad tenga como finalidad obtener un resultado, ¿sí? Independientemente si es distribuido o no. Si la actividad tiene un fin de generar un resultado, bueno, independientemente de que luego lo alcance o no, esa actividad es una actividad lucrativa y por tanto comprendida en el IRAE, en la medida que combine capital y trabajo. ¿Tá? ¿Qué dice el literal B? Avanzamos un poquito más. Define lo que es empresa. ¿Sí? Y allí dice, tiene que ser una actividad lucrativa realizada por empresas. Y se entiende por empresa toda unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o la prestación de servicios. ¿Tá? Tiene que haber una combinación de los dos factores, capital y trabajo. ¿Está bien? Y si es solo capital, y bueno, si es solo capital, no va a quedar comprendida en el IRAE. Y si es solo trabajo, y bueno, tampoco va a quedar comprendida en el IRAE. Y si combina algo, y si combina los dos factores en igual proporción, no hay duda. Ahora, ¿cuándo se da una especie de conflicto
Bueno, cuando estoy en estos rojos, ¿no? En donde no sé por el peso de un factor y de otro si efectivamente estoy combinando trabajo o no, con capital. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero conceptualmente, para quedar comprendido en IRAE, la actividad tiene que perseguir un resultado, para alcanzar un resultado, ese es el ánimo, más allá de lo consigo o no, y segundo, tiene que combinar capital y trabajo. ¿Sí? Rentas puras no quedan comprendidas en el IRAE, excepto las rentas alcanzadas por las entidades listadas en el literal A, que esas van a quedar siempre comprendidas. ¿Vamos bien? Otro concepto. La combinación de capital y trabajo es cualitativa y no meramente cuantitativa. Es decir, por eso yo me detenía acá en estos rojos, que decía los del conflicto. Conceptualmente lo que debemos atender es si la actividad, para desarrollarla, necesito combinar ambos factores. Después, si en la práctica un día combino más y otro día combino menos, bueno, eso ya es algo secundario. Lo que se busca es digamos, la naturaleza de la actividad. Ejemplo, no sé, una fábrica, no sé, no sé, lo que quieran, cualquier tipo de fábrica industrial, textil, de alimentos, procesados, lo que sea, claramente combina maquinaria, combina capital, activo fijo, inversión en maquinarias, en materias primas, en todo lo que hace el factor capital, y por otro lado el factor trabajo. Los operarios, los ingenieros, los empleados, personal de planta. Claramente hay una combinación para generar el producto terminado final. Ahí no hay duda que hay una combinación de capital y trabajo. Me voy a un extremo, una renta pura de trabajo. ¿Qué puede ser? Un servicio profesional, un abogado, un contador, un médico, un ingeniero de sistemas, no sé, un docente. Ahí hay capital combinado con el trabajo, y a priori parecería que no, porque en realidad la renta deriva del intelecto de la persona, digamos, no hay una necesidad como si en el caso de una fábrica, donde tiene que haber una inversión en bienes de activo fijo, en bienes de capital, para poder generar ese resultado. Claramente, creo que desde un punto de vista meramente práctico, no existe una actividad que nunca combine. ¿Por qué? Porque, a ver, yendo un docente, ¿el docente qué necesita? Bueno, ahora lo estamos haciendo a través de Zoom. Necesito una computadora, ok, necesito Wi-Fi. Si estoy en una presencialidad pura, bueno, necesito ir a una casa de estudios, necesito tener un pizarrón, necesito tener materiales, sacar fotocopias, digamos, tener cierto ámbito de tener bancos, sillas donde puedo apoyarme con el sistema de electricidad, de comunicación, una cantidad de cosas. Pero el punto es lo cualitativo, es decir, claramente un abogado podría prestar el servicio a través de internet, o podría prestar el servicio en papel, o podría prestar el servicio en una comunicación oral, ¿sí? No hace a la naturaleza del servicio en sí esos otros factores, con lo cual eso es a lo que apuntamos. Si hay una efectiva combinación de capital y trabajo desde un aspecto de cualitativo y no meramente en la parte del quantum, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Pregunten, ¿eh? Ahí habían preguntado algo. Un club de fútbol no tiene fines de lucro, pero mueve dinero. A su vez tiene una cantina. La cantina sí combina capital y trabajo. Sí, sí. Ahí tenemos el caso de las instituciones deportivas y, a ver, las instituciones religiosas también. Ahí hay normas específicas, pero a priori, bueno, instituciones de enseñanza, religiosas, deportivas, si es una actividad que persigue un resultado, queda comprendida en el IRAE. ¿Tá? La cantina es algo distinto. La cantina sí combina capital y trabajo, porque tenés una persona que atiende, tenés que comprar los productos que vas a revender. Por eso allí la norma, yo no sé si todos la tienen a mano, pero
disculpen, les voy a compartir para que ustedes vean la norma, cómo lo establece. A ver si ahí, si se ve. ¿Se ve allí? Sí. La norma se llega a leer. Ahí lo agarran un poquito. Sí, ¿Ven? se ve. Acá, bien. Acá estamos, me quedó demasiado grande. Acá estamos en el IRAE, ¿sí? El artículo 3 de rentas empresariales, y dice, constituyen rentas empresariales, el literal A, la lista que ya vimos. Y el literal B nos dice esto. ¿Está bien? En tanto no se encuentra en el literal anterior, dice muchas cosas este único párrafo. Dice, en cuanto no se incluyen en el literal anterior, o sea, puede haber algún caso, por ejemplo, un unipersonal, ¿sí? Que no está en el listado de arriba, puede ser una sociedad de hecho, ¿sí? Que esté integrada exclusivamente por personas físicas, o una sociedad civil integrada solamente por personas físicas residentes. Ahí no estoy en la lista taxativa, entonces, ¿qué tengo que ver? Si combino capital y trabajo. ¿Está bien? Para ver si quedó en el IRAE. Entonces, este párrafo que destaco acá dice varias cosas. Tiene que ser una actividad lucrativa, que es a lo que hablamos recién. La naturaleza de la actividad no importa, puede ser industrial, comercial y de servicios, es bien amplio, pero tiene que ser una actividad lucrativa, realizada por una empresa que combine, o sea, por una actividad que combine capital y trabajo para producir el resultado económico. ¿De qué manera? Intermediando en la circulación de bienes con la prestación de servicios. El ejemplo de la cantina es el típico ejemplo de circulación de bienes. Compro y revendo bienes. Puede haber una intermediaria en la prestación de servicios. Yo me dedico a, no sé, trabajar. Ahora vamos a ver algún caso de servicios de enfermería y demás que puede tener que ver con la prestación de servicios. Pero vuelvo a las diapositivas que estábamos conversando. Me parecía importante que ustedes vieran lo que dice la norma. Ahí volvimos. Les decía, combinación de capital y trabajo. Ejemplos puros de capital, alquiler de inmueble. Ejemplos puros de trabajo, un asesoramiento. Yo le hablé de un servicio de un abogado, un ingeniero, lo que sea. El capital de trabajo utilizados pueden ser propios o ajenos. Esto es importante porque en realidad la norma no lo dice, con lo cual no necesariamente yo tengo que ser el dueño de la máquina que uso en la fábrica para producir, no sé, el pan envasado, para producir la silla o para producir lo que se les ocurra de una actividad industrial, un embutido, lo que quieran. No necesariamente las máquinas tienen que ser mías para que se dé la combinación del capital y trabajo. Yo en realidad estoy combinando el trabajo, pero la máquina se la puedo arrendar a un tercero. ¿Sí? Puedo alquilarle la máquina a un tercero y yo saber operarla y trabajo con una máquina. Mi actividad combina capital y trabajo, sí. La máquina no es mía, ok, pero la estoy usando igual. ¿Está bien? Y después el literal B, acá avanzamos un poquito más, nos dice, no existe actividad empresarial, o sea, no hay una combinación de capital y trabajo, ¿cuándo? Cuando el capital no está activamente dirigido a la obtención de la renta, sino a facilitar la actividad personal del titular. En mi ejemplo, les puse creo que el abogado que da un asesoramiento, ¿sí? Para, no sé, para defender a alguien en un juicio, para asesorarlo en un contrato que va a firmar, o un escribano que va a asesorarlos en la compra de, no sé, de una casa, de un inmueble, de lo que se les ocurra. No va a combinar capital y trabajo si el capital no está activamente dirigido, ¿sí?, a obtener la renta, sino a facilitarle la actividad personal que realiza la persona. ¿Qué estoy hablando acá? En el clásico ejemplo que les decía recién del abogado o de un docente o de un contador, la computadora. La computadora ¿es imprescindible para realizar el asesoramiento? La respuesta es no. Como le dije recién, el asesoramiento puede ser en forma verbal, puede ser en forma escrita, puede ser, obviamente, la computadora facilita la actividad personal, pero conceptualmente es una actividad de servicio, es una actividad de trabajo de un intelecto, de una persona que está atrás desarrollando esa actividad. Entonces, este es un claro ejemplo, como el que les puse, en donde la norma
nos aclara este punto, ¿sí? No es que lo estamos aclarando nosotros en la diapositiva. La propia ley lo dice, el literal B sigue avanzando y dice: en relación a este apartado se entenderá que no existe actividad empresarial cuando el capital no está activamente dirigido a la obtención de la renta, sino a facilitar la actividad personal del titular de los bienes. ¿Sí? Y además, tampoco hay una combinación de capital y trabajo en el caso de prestación de servicios, ¿sí? Cuando la actividad personal se desarrolla usando exclusivamente bienes de activos fijos aportados por el prestatario. ¿Qué es el típico ejemplo de esto? Porque, a ver, para visualizarlo. Se ha consultado mucho, hay muchas consultas al respecto en la DGI que hablan del tema de combinación de capital y trabajo. Por ejemplo, una persona que diseña software o diseña programas de computación o apps o cualquier plataforma que a ustedes se les ocurra. Para diseñar un software, ¿les parece que es importante contar con una computadora, sí o no? Sí. Correcto. Entonces, estamos en el caso primero, que vimos recién en el I. ¿La computadora me está facilitando a la persona el trabajo o está activamente dirigida a la obtención de la renta? Está dirigida a la obtención, ¿no? Comparto. Y en esos términos es que se ha pronunciado la DGI al respecto. Es decir, no es lo mismo un abogado que un ingeniero de sistemas que desarrolla software. Porque, a ver, en un caso la computadora puede servir, pero no es indispensable, y en el otro sí, yo no puedo programar si no tengo una computadora. Entonces, el capital en ese caso, que sería la computadora, está activamente dirigido a la obtención de la renta. Pero, lo que dice la ley, dice, bueno, si esos bienes de activo fijo son propiedad, o son aportados, ¿sí? Son propiedad de mi cliente, entonces no hay combinación de capital y trabajo. Pero recién me dijiste que no importaba de quién eran los bienes, si eran propios o ajenos. Sí, correcto, pero hay una excepción, vamos a ir viendo que, como todo, está el concepto general, pero después ese concepto general cede ante excepciones o ante normativa más expresa al respecto. En este caso lo que me dice es, bueno, si bien es cierto que no me importa de quién son los bienes, para definir si combina capital y trabajo, la ley me aclara de que no hay combinación de capital y trabajo en servicios en donde los bienes de activo fijo los da el cliente final, ¿sí? En el ejemplo mío, si yo diseño software, ¿sí? Y la computadora no es mía, sino que para trabajar me la da el cliente al cual le estoy desarrollando el software, la ley me dice que ahí no hay combinación de trabajo. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque siempre tenemos que pensar cuál es el concepto que está detrás de todo esto, ¿no? O sea, no es que alguien vino, el legislador caprichoso, y dijo, bueno, vamos a poner esto. Esto tiene todo un entrañado, ¿no? Un análisis detrás. Bueno, si yo en realidad soy un ingeniero de sistemas y desarrollo software, y me contrata a alguien para yo desarrollar el software, bueno, si me están dando todos los elementos, todos los bienes de la computadora, la torre, la capacidad para almacenamiento y demás, yo lo que estoy dando en realidad ahí es solo el trabajo. Entonces, bueno, la ley dice en esos casos es una renta pura de trabajo. ¿Está bien? Vamos a algunos ejemplos. Empresa unipersonal dedicada a hacer fletes. El único capital que utiliza es un camión. ¿Está? Opción A, opción B, opción C. Acá estaría bueno que hubieran aparecido uno a uno, ¿no? Pero bueno, acá ya apareció todo junto. ¿Por qué decimos que si la unipersonal tiene un camión propio, está comprendido en el IRAE? A ver, alguno que se anime. Porque como el camión es propio, está combinando capital y trabajo. La persona que maneja es el propietario del camión, ¿no? Perfecto. Entonces, Martín, si entendí bien que fuiste tú el que hablaste, lo que me quisiste decir es que no estoy, en este caso, porque en realidad si me dedico a hacer fletes,
el camión no me está facilitando mi actividad de tipo personal. O sea, sin camión no puedo prestar la actividad. No puedes llevar a UPA la heladera. Y claro, no lo puedo llevar al hombro. Bueno, podría, yo que sé, capaz que. Pero yendo a la práctica, sin camión no puedo prestar el servicio. O sea que no está facilitando la actividad personal, sino que está vinculada a la actividad que me genera la renta. Y no estoy en este segundo caso porque el camión es mío. ¿Está bien? Si voy a la opción B, el camión es propiedad de un tercero. ¿Está bien? Está comprendido. ¿Pero por qué? Y bueno, voy a la C. Si el camión es propiedad del prestatario, o sea, de quien recibe el flete, no está comprendido. ¿Por qué es esto? Porque esto nada, es un tema de literalidad de la norma. La norma dijo que no es combinación si los bienes de activo fijo los aporta el prestatario, no otro tercero. ¿Está bien? Es decir, en el ejemplo si yo soy el chofer del camión y se lo arriendo, le arriendo el camión a un amigo y salgo a hacer fletes, estoy combinando capital y trabajo, ¿sí? Usando un bien de activo fijo, que no es mío, es de un tercero, no importaba si los bienes eran míos o de tercero, pero no me lo está dando mi cliente, sino que ese camión yo lo uso tal vez para muchos clientes. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese caso no estoy yendo al concepto, perdón, a la hipótesis de la norma que en forma expresa me dijo, hay un caso en el cual para servicios yo te digo de que no combinas capital y trabajo, que es cuando usas activo fijo que te lo da tu cliente. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? El silencio yo entiendo que sí, así que le doy para adelante. ¿Sí? Bien, ahí me decían, a veces perdón que no veo el mail, no veo el chat de que están escribiendo ahí, pero de repente se me prende ahí abajo y vuelvo. Preguntaban por ahí si alguno puede pasar el grupo de WhatsApp de la materia. Ah, ya se crearon un WhatsApp. Muy bien. Bien, les decía, hay un aspecto más que no comentamos acá, que es muy importante. A ver si alguno se acuerda de lo que dijimos para este aspecto objetivo dentro de rentas empresariales. ¿Por qué miré si combina capital y trabajo? Porque es una unipersonal y no entra por literal A. Perfecto. ¿Quién fue? María Eugenia, creo que habló, Eliana. No vi quién Eliana. era. Eliana. Está perfecto. Y acá vuelvo a resaltar la importancia del tema y de veo que estamos madurando los conceptos y capitalizándolos perfecto. Es decir, me puse a mirar todo esto porque en una pregunta teórica les pueden poner una sociedad anónima o una SRL, hace fletes. ¿Sí? Si pasa esos casos, yo ya no tengo que ver si combina capital y trabajo porque estoy en el literal A. ¿Está bien? Acá sí corresponde el análisis porque es un unipersonal y la unipersonal no está comprendida en el literal A. No es una ley, no es una sociedad comprendida en la ley de sociedades comerciales, ni está en ninguno de los 8 puntos que señala el literal A. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a otro caso, ¿sí? Que tiene que ver con profesionales universitarios. ¿Sí? Denme un segundito.
Hola, disculpen que tuve que buscar el cargador de la computadora, me estaba quedando sin batería y se me iba a apagar. Entonces les decía, otro concepto importante en lo que tiene que ver con cuando hablamos de rentas de capital, rentas de trabajo, combinación de ambas, es un artículo del decreto, acá estamos hablando del decreto reglamentario del IRPF, ¿sí? Que es el artículo 50, el inciso 5 del decreto del IRPF, que nos dice algo muy importante que se contempla para el IRAE, que dice, se considerarán rentas puras del trabajo, ¿sí? Importantísimo, porque si se consideran rentas puras del trabajo, dicho de otra manera, no se consideran rentas que combinen capital y trabajo. Y por tanto, salvo que esté en el literal A, estas rentas van a quedar comprendidas en el IRPF y no en el IRAE. ¿Se entendió? ¿Cómo viene el razonamiento? ¿Y eso por qué? Bueno, nos dice que se consideran rentas puras de trabajo las derivadas de actividades desarrolladas en el ejercicio de su profesión, ya sea en forma individual o societaria, por profesionales universitarios con título habilitante, ¿sí? Rematadores, despachantes de aduana, corredores y productores de seguros, mandatarios, mediadores, corredores de bolsa, agentes de papel de sellado y timbres y agentes corredores de la dirección de loterías y quinielas o similares. ¿Tá? Si yo estoy en alguna de estas hipótesis, de estos, digamos, más que hipótesis, les diría de profesiones, ¿sí? En esos casos, mi renta por mi actividad se considera renta de trabajo y por tanto no comprendida en el IRAE. Lo que señalamos ahí o subrayamos el tema de profesionales universitarios con título habilitante. ¿Qué quiere decir eso? Esto es algo bien importante. O sea, lo determinante aquí no es tener un título, sino que se exija ese título para ejercer mi actividad, que no es lo mismo. ¿Tá? Ahí hay algunas consultas de la DGI, la consulta 2791, acá están. ¿Qué se entiende por profesionales universitarios con título habilitante? ¿Sí? Porque el resto parece claro, ¿no? Rematadores ya sé lo que es, un despachante de aduana tengo claro lo que es, un corredor de seguros, mandatarios, corredores de bolsa. Lo importante o lo que genera cierta duda, porque puede ser en forma individual o societaria, son profesionales universitarios con título habilitante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí tenemos 3 consultas, por lo menos, de la DGI, que son las citadas allí, en donde la DGI se explaya en ese concepto y da un entendimiento al respecto. Y allí lo importante es, yo tengo por acá la consulta, la 2791, que es a la que se refieren estas otras 2 consultas, y establece en cierta medida que dice algo así como acerca del alcance de la expresión profesional universitario con título habilitante, dice, se contesta que quedan comprendidas en la misma todas las profesiones para cuyo desempeño la ley exige la previa habilitación especial por parte de una universidad reconocida por el Estado. ¿Sí? Es decir, tengo que tener una universidad habilitada, ¿sí? Que es la que me hace referencia a este título, y que sea un área de actuación exclusiva, ¿sí? Que haya una habilitación legal previa. Esto es lo que yo les digo que es lo importante para distinguir entre lo que se entiende una actividad profesional con título habilitante de lo que puede ser una actividad profesional de que no necesite un título para hacerlo. ¿Sí? Lo relevante acá es que se exija ese título para ejercer la actividad. Por eso se habla de actuación exclusiva. Sin el título no puedo ejercer la actividad. ¿Está bien? Y tiene que haber una universidad reconocida que me dé ese título y no puede ser cualquier cosa. Vayamos a algún ejemplo que tengo por acá. Antes de eso, un comentario adicional. La ley, el literal B, ¿sí? Agrega, digo, así como nos aclaró de que no existe actividad empresarial cuando el capital no está activamente dirigido, sino que facilita la actividad personal
o en el caso de prestación de servicios, cuando el activo fijo me lo da el cliente, el prestatario, el que recibe el servicio. También dice el artículo 3, el literal B, dice que asimismo se entenderá que no existe intermediación en la prestación de servicios, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de combinación de capital y trabajo, dijimos, la combinación de trabajo se da a través de la circulación de bienes o a través de la prestación, de la intermediación en la prestación de servicios, ¿sí? Dijimos, se da intermediando en la circulación de bienes o en la intermediando en la prestación de servicios. Entonces la ley me dice que tampoco se considera que hay una intermediación en la prestación de servicios cuando el sujeto que genera la renta es asistido por el personal dependiente. ¿Tá? Es decir, yo para combinar capital y trabajo necesito usar los dos factores. El capital puede ser propio, puede ser ajeno. ¿Sí? Cuando el capital no está activamente dirigido a la obtención de la renta, en el ejemplo del abogado, la computadora, ok, no hay combinación de capital y trabajo. En la industria, la máquina, perdón, en el ejemplo que pusimos recién del flete, el camión, ahí sí el capital está activamente dirigido, hay combinación de capital y trabajo. Y si el camión no es mío, no importa. Y si el camión es de mi cliente, sí importa, y la norma me lo excluye. Y después cuando va a la prestación de servicios, dice que tampoco hay una intermediación en la prestación de servicios, o sea, no habría una combinación de capital y trabajo, cuando el sujeto que genera la renta es asistido por personal dependiente. Clásico ejemplo, supónganse el abogado, que les decía recién, que tiene, además de su computadora, tiene una secretaria. ¿Está bien? Y la secretaria le coordina la agenda, le hace las llamadas, lo ayuda en el archivo de los papeles, le hace los pagos a la DGI, le hace la cobranza de sus clientes, todo lo que se les puede ocurrir de que haga una secretaria. El abogado está utilizando a la secretaria para prestar su servicio o está siendo asistido. Bueno, ese es el mismo concepto. En el caso que tú tengas trabajo, porque en realidad esa secretaria está contratada por el abogado. El abogado puede tener unipersonal y en realidad está contratando trabajo. Ese trabajo, un poco la similitud que hablamos hoy del capital, si estaba activamente dirigido. ¿El trabajo está activamente dirigido a la obtención de la renta? En este caso parece que no. ¿Sí? Puede haber otros casos en el que sí, en el cual yo necesite contratar estudiantes de abogacía, necesito contratar, no sé, escribanos, para hacer mi trabajo y me baso en el conocimiento, en el trabajo. Bueno, ahí es otra cosa, ahí sí estoy intermediando en la prestación de servicios. Intermediar, ¿qué implica? Una especie de compra y reventa. ¿Sí? Compro un trabajo y lo revendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la ley aclara también, de que cuando el personal simplemente asiste, personal dependiente, ¿sí? Asiste, en ese caso tampoco hay una actividad lucrativa, digamos. ¿Sí? Dicho esto, vayamos a algunos ejemplos, para no hacerlo tan aburrido. Ejemplo 1. Sociedad de hecho integrada por 2 personas físicas residentes explota una farmacia. La pregunta de cajón, ¿cuál es? Si la actividad queda comprendida en el IRAE o no. Y sí, pero el dirá Allí habló Sofía, dijo que sí Sí. porque entra por el literal A. Bien, tenemos una respuesta. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todos opinan lo mismo? No quiere decir que esté bien y que esté mal, ¿eh? Acá la idea es someterlo a discusión. Yo, perdón. ¿Elisa? Si son, no, No, Matilde. no, Matilde, perdón, sí, no era la excepción al literal A, si eran personas físicas residentes.
Tendrá que ser por el literal B. A ver, Matilde. ¿Qué dice Matilde? El literal A lista las sociedades de hecho y sociedades civiles, pero deja fuera las integradas exclusivamente por personas físicas residentes. Bien, Matilde. Con lo cual seguí. ¿Qué tengo que ver? Si entran en el literal B. Bien. Sí. Dicho de otra manera, tengo que ver si... Si combinan, si son una empresa, si combinan capital y trabajo. Correcto, tengo que ver si combina Si capital y tienen una trabajo. actividad lucrativa. Exactamente. ¿Sí? Ahí Y no sí. me acuerdo quién era que había dicho. Sí, creo que fue que había dicho de que entraban Sí, por el fui literal yo. A. Sí, sí. Ojo, entran por el literal A, pero hay una excepción. Sí, Y claro, de me había hecho, olvidado de la excepción. está perfecto, porque en realidad está bien el razonamiento que hiciste. Bueno, voy al literal A. Si está listada en literal A, listo, entra de cajón ahí, no me olvido. Entra. Ojo, porque justamente el numeral 8 del literal A lista las sociedades civiles y de hecho, pero excluye a las que estén integradas exclusivamente por personas físicas residentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esas personas físicas residentes no entran en el IRAE? No. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener que ir a ver literal B, lo que decía Matilde, y si combina capital y trabajo, pagarán IRAE. Si no combina capital y trabajo, pagarán IRPF, porque son residentes y van a ir por ese impuesto. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿qué hace? Explota una farmacia. No la explotan, no le ponen nafta y le tiran una bomba, ¿no? O sea, la explotan en el sentido comercial. Vamos, paga IRAE, paga IRPF, no paga nada. Lo que yo me pregunto es justo porque es farmacia, ¿no? Que son insumos de salud. Pero si fuera cualquier otro tipo de sociedad de hecho, yo diría que si combina capital y trabajo estaría comprendido dentro de IRAE. Pero si es una farmacia, capaz que hay algún artículo de alguna norma, de algún decreto que diga otra cosa. Bien, bien, Martín. Me gusta porque ya te quiero como asesor. No te da No, la, porque no te da digo, la certeza absoluta, no, hay que ir a porque es una analizarlo. farmacia justo. Claro, está Si me hubiera perfecto, dicho está que bien. de venta de lapicera, o Claro, de y de hecho bienes está bien comunes. lo que planteás, y de hecho que yo dije paga IRAE no paga IRAE. En realidad estuve mal lo que yo dije. Yo lo que tiene que haber dicho es, está comprendido dentro de las rentas empresariales sujetas al IRAE, porque para que pague IRAE se tiene que verificar los 4 aspectos del hecho generador. El objetivo, que es el que estamos viendo ahora, el subjetivo, el espacial y el temporal. ¿Está bien? Pero yendo a lo que nos compete la clase de hoy, no hay una norma, digamos, hay tema para servicios médicos, sí, que tienen un tratamiento, sobre todo en materia de IVA, diferencial y demás, pero en lo que hace a la actividad exclusiva de explotación, está intermediando en la circulación de bienes. ¿tá? O sea, la farmacia compra medicamentos y los revende. Y tiene gente que lo atiende, tiene un químico farmacéutico, tiene personal todo el día atendiendo el mostrador, con lo cual está claro de que hay una, como decía Martín ahí, si no hubiera una norma que me exonerara, me voy porque combina capital de trabajo. Claro, está perfecto. El mismo ejemplo se da arrendamiento de un inmueble. ¿Qué les parece en este caso? Profe, perdón, me perdí con el ejemplo 1. ¿Usted dijo que combina capital y trabajo? Lo dijo Martín y yo le dije que sí. Capaz que es algo obvio o boludo, pero me quedó la duda, tipo, ¿cuál sería el capital? Porque el trabajo entiendo que sería la gente que está aportando, valga la redundancia, su trabajo, su labor. Pero el capital, ¿cuál sería? Porque, tipo, no veo ninguna máquina, por ejemplo, en una farmacia o algo así, solamente los El insumos que local, los vende. el Está bien, local pero no te olvides físico. que el capital no es solamente un bien de activo fijo. ¿Sí? El capital es todo el concepto de capital en sentido amplio. Es la inversión que yo hago en activo fijo, la inversión que yo hago en medicamentos, en productos que revendo, en el inmueble que tengo.
puedo tener, yo qué sé, puedo tener, no sé, un sistema de reparto. O sea, el capital no solo abarca lo que es una máquina, sino que abarca toda manifestación de capital, inversión, que pueda tener en el rubro, capital de trabajo, o sea, inversión para desarrollar la actividad farmacéutica, no sé, de mejoras en el inmueble, de prácticas no sé, todo lo que tiene que ver con el trabajo que realizo dentro de la farmacia. A eso se refiere el capital, no exclusivamente a una máquina, ¿sí? Sin ir más lejos, te digo, bueno, pero ¿qué vendés en la farmacia? Medicamentos, medicamentos es una de las cosas, ¿no? Pero, yo qué sé, artículo de bebé, perfumería, yo qué sé, todo lo que se le puede ocurrir que vende una farmacia, todo eso es capital. Digo, pues yo compro y revendo. Yo lo planteé, capaz que yo lo que pasa es que asumí cuando dijo que explota una farmacia, que había un local de por medio. Pues si me hubiera dicho, no sé, que vende medicamentos hoy online, pero si explota una farmacia es que hay un local físico. Pero si vendiera los medicamentos vía online, es lo mismo, porque en realidad yo compro y revendo. Para comprar tengo que tener un Bueno, capital. sí, siempre tenés que tener un capital. Tengo que tener La una mercadería es inversión. capital inicial. Exacto, la mercadería en la cual yo voy a invertir mi stock, voy a tener un capital. Por eso creo que está bien claro, y está buena la pregunta de Jessica, creo que era, de que no tengo que remitirme exclusivamente a una máquina o algo así tangible, sino que la mercadería es capital, capital circulante. ¿Está bien? ¿Quedó Bien, claro ahí? gracias, profe. Sí, sí. Si fuera un kiosco es lo mismo, ¿no? Si fuera un kiosco es lo mismo, si fuera una, no sé, una fábrica de pastas o una pizzería o no sé, un bar. ¿Sí? Una cantina, como dijeron hoy más temprano. El segundo caso, ¿qué les parece? Chan. ¿No les parece nada? Ahí no tenemos que ver si es habitual que esa sociedad de hecho arriende o estoy mezclando. Sí, ahí no entramos en eso todavía, pero eso es para la enajenación, no para el arrendamiento. Pero es el otro capítulo que vamos a ver ahora. La venta, que lo vamos a ver ahora. Esto tiene un inmueble, dice un inmueble además. Tiene un inmueble y lo arrienda, lo alquila. Es una renta pura de capital, ¿no? Bien, es una renta pura de capital. Comparto. Ahí lo único que hago es tengo un inmueble y se lo arriendo a alguien, se lo alquilo. No tengo trabajo ahí. Entonces es una renta pura de capital. Y entonces, No está comprendido porque no estás combinando capital y trabajo porque no tenés trabajo. perfecto. Y no está comprendido porque soy Una sociedad de hecho, además. integrada por personas físicas residentes. Exactamente. Bien, perfecto. Ahí creo que fue Agustín que habló. ¿Entendió? Vamos con otro. Persona física residente, ingeniero en sistemas, presta servicio con su computadora para una empresa contribuyente de IRAE. Profe, ¿Sí? yo no entendí la parte de la intermediación en la prestación del servicio. O sea, en realidad, en ese punto, en realidad cuando el independiente presta el servicio, ¿tiene que ser el mismo servicio que presta el titular o no? No tiene por qué, puede ser un componente de. Por ejemplo, lo que vos decías del abogado, ¿no? Tiene que ser otro, por ejemplo, estudiante de abogacía que para que exista intermediación y, por ejemplo, si la actividad que realiza el dependiente no tiene nada que ver, por ejemplo, el de la secretaria que vos decías, ahí no hay intermediación. No me queda claro cuándo sí, cuándo no. Claro, una cosa es cuando el concepto de asistir, ¿no? O sea, cuando es asistido y cuando vos en realidad te valés del trabajo de esa persona para generar tu renta. En el ejemplo que yo le ponía de la secretaria, que es el ejemplo más clásico, digamos, esté o no esté la secretaria, yo en realidad podría
mi actividad lucrativa está en el asesoramiento. O sea, que a ver, no deja de ser una renta pura de trabajo, ¿no? Que por más que ahí tengo que ver al final del día si, si estoy intermediando o no, porque si es una actividad pura, no entraría en IRAE. Pero yendo a tu pregunta, sí, es el concepto de asistir. Sí, yo tengo que ver cuál es la actividad que me genera la renta. La actividad de tener una secretaria a mí no me genera la renta. A mí lo que me genera la renta es mi asesoramiento, el asesoramiento que yo como abogado estoy dando. ¿Sí? Entonces ahí es donde ahora vamos a ver otro ejemplo más donde lo vas a ver, un poquito más claro. Pero dame un segundo que ahora vamos a hacer un caso de esos que está previsto en las diapos un poquito más adelante. Muchas gracias. No, de nada. Ahí, bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes estos ejemplos? Tres. ¿No? ¿Nadie? Ingeniero, una persona física residente, ingeniero en sistemas, presta servicios con su computadora a una empresa que es contribuyente del IRAE. Una persona física, un ingeniero. A ver. ¿Nadie? Vamos arriba, muchachos. 104 personas somos. Yo de nuevo, Matilde. Para mí está comprendido porque la computadora la usa para obtener la renta, en el caso 3. En el caso 4 no, porque es del prestatario. En el caso 3 y en el caso 4. Ah, ya contestaste 4 también. Pensé que habías dicho los dos, perdón. No, está perfecto. ¿Siguieron lo que dijo Matilde? Sobre el 3, sí, pero mi duda con el 3 es el tema de qué es lo que hace el ingeniero con la computadora. O sea, si está dedicado a programar, como el caso que vos habías dicho al principio, para programar, usar la computadora propia, pero si está asesorando como ingeniero, pues hay distintos tipos de ingeniero también. Justo la palabra ingeniero. Buena. O sea, si hace puentes, capaz que no precisa la computadora para hacer los cálculos. Pero si es programador, para desarrollar su software. Excelente, Martín. En sistemas. Es un ingeniero en sistemas. Leí un ingeniero y me taré. No, pero está bien el punto, o sea, todo lo puede que ser dijeron... gerente igual, para decir algo. Puede ser otra cosa. Lo que dijo Matilde, que ya contestó las dos, está perfecto. Y lo que dijo Martín, también está perfecto. Planteó un caso un poco más general, pero están siguiendo claramente lo que estamos hablando. ¿Por qué? Primero voy a lo que dijo Matilde. Matilde dijo, bueno, es un ingeniero de sistemas, queda comprendido en el IRAE o no. Y dijo, bueno, en realidad es un ingeniero de sistemas, parece ser que es una renta del trabajo, ¿no? Es un servicio que lo presta con su computadora. Pero a ver, siendo un ingeniero, al caso concreto, es un ingeniero de sistemas, o sea, que está prestando la computadora, ¿lo está asistiendo o la necesita para el trabajo? Ahí Matilde dijo que la necesitaba, ¿no? Lo cual yo comparto. Entonces, en este caso, yo diría, bueno, en realidad hay una combinación de capital y trabajo, porque el trabajo no hay duda, ¿sí? Pues es una persona que está prestando el servicio. Segundo, ¿qué tipo de servicio es? Y ahí después me voy un poquito más a lo que decía Martín. Pero yendo a este caso concreto, un ingeniero de sistemas que presta servicio con su computadora. Supónganse que diseña sistemas de computación.
¿puede hacer el trabajo sin la computadora? No. Entonces está combinando capital y trabajo. No es que la computadora lo está asistiendo. Primer punto. O sea que hay una combinación de capital y trabajo. Lo que me tengo que acordar es que en la prestación de servicios, ¿sí? Lo que me decía la norma, habían dos normas específicas. Una que me decía que si el activo fijo me lo daba el cliente, ahí no combino capital y trabajo, que es el caso de abajo. La computadora es de la empresa, ¿sí? Y no del ingeniero. Ahí es el prestatario, como decía la norma, como lo hablamos más temprano, es el que me provee del activo fijo. Y ahí la norma es clara. El literal B me dice, combino capital y trabajo cuando combino los dos factores. Ahora, si el activo fijo me lo da el cliente, como hablamos con el camión, ahí no combinas capital y trabajo. Perfecto. Entonces, en el caso B no estoy comprendido en el IRAE. Y en el caso A sí. ¿Está bien? Ahora, pero vos me dijiste que si tenía título habilitante y no sé qué, había una norma, un decreto del IRPF que me decía que siempre se consideraba renta del trabajo. Es verdad, que hablamos acá. Pero ¿qué hablamos del profesional universitario con título habilitante? Primero, supongamos de que el ingeniero se recibió de una universidad reconocida. Perfecto. Tiene un título. Perfecto. Ahora, ¿es de actuación exclusiva y necesita autorización expresa para eso? Yo puedo, necesito del título para brindar un servicio de ingeniería, no. Entonces, a mi entender, en este caso no me puedo amparar en esa norma. Y ahora vamos al otro caso en donde queda más claro de un médico. Pero acá están todas estas cosas sobre la mesa. Y me agarro del ejemplo que dijo Martín, era, ¿no? Que dijo, bueno, pará, pero si es un ingeniero civil que está diseñando un puente, una carretera, y usa una computadora. Bueno, ahí yo tengo mis dudas. Yo ahí creo que en el caso de él, primero, más allá de que creo que el tema de la computadora podría ser, lo consideraría como asistencia, y el tipo en realidad lo que usa son los cálculos, obviamente, usa una calculadora para saber, para determinar, no sé, el área y el peso y la fuerza del puente, pero ahí hay un asesoramiento puro de trabajo. ¿Sí? No necesito. Distinto es cuando desarrollo un software, que ahí sí necesito la computadora. En este caso no lo veo tan ligado y me iría a que más una renta pura de trabajo. Pero además, lo que creo que es importante acá, y no podemos olvidar, es que tenemos la norma que acá sí, para digamos, certificar un puente, el ingeniero civil tiene que tener título. Entonces ahí sí me voy a la norma, que es un área de actuación exclusiva, con título habilitante. Entonces ahí no tengo duda de que, sí, ahí muteate, Matilde, que se escucha una puerta ahí. No tengo duda de que entraría en esa norma de profesional con título habilitante. ¿Se entendió? Matilde, seguís sin mutearte. Ay, perdón. No pasa nada. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vayamos a este caso. Vayamos al caso 6 primero. Un doctor en medicina, egresado de la UDELAR, presta un servicio con un tomógrafo que vale $1 millón. ¿Qué me dicen en este caso? ¿Habrá alguno que se anime? Una pregunta. ¿El tomógrafo es de él? ¿Es del lugar donde trabaja? ¿O es tipo de un cliente que lo tiene permanente y él solamente trabaja como un doctor particular, yo que sé, para una familia, una empresa, una cosa así? Ahí no sería combinación de capital de trabajo. Pero, ¿te interesa? Perdón. ¿Quién ahí preguntó algo? Que ahí no sería capital de trabajo, o sea, combinación de capital de ¿Por qué, Héctor?
Porque el tomógrafo es necesario para la actividad, supongo. ¿Sí? Entonces, combino. No dice si el tomógrafo es de él, o es de un tercero, o es del paciente. No parecería que el paciente sea el dueño del tomógrafo, pero supónganse que es de un tercero. Dale, Susana, habilita el micrófono ahí. Ahí Susana lo dijo, pero no habla. Y a la pregunta que hacía María Eugenia, en este caso 6, estamos en este caso, muchachos. En este, el universitario con título habilitante. Acá, como yo les decía, si me amparo en esta norma, ya me dice que se considera renta pura de trabajo. Claramente, esta persona, este doctor, está combinando capital y trabajo, porque está poniendo su trabajo y además necesita un tomógrafo. Es como el chofer que necesita el camión. Está claro que para ese servicio en particular hay una combinación de capital y trabajo. Ahora, ¿dónde cede este concepto general? Y bueno, en las particularidades. En este caso, para brindar un servicio con un tomógrafo, vamos a partir de la base que, además de, no lo dice ahí, pero el servicio del tomógrafo es, te hago la tomografía y te doy el resultado del análisis, ¿no? Porque bueno, eventualmente yo soy contador y podría usar un tomógrafo, no sé, estudio un poco, pero darte el resultado de lo que dice el tomógrafo, no. Necesito ser médico. Y para firmarte el informe tengo que ser médico habilitado y tener un título. Entonces ahí estoy en el caso de que se considerarán rentas puras del trabajo. Y ahí, como decía... ya me perdí, se me fue para arriba. Susana, el IRPF sería IRPF y no IRAE. ¿Se entiende? Entonces, siempre que entres por el artículo este de los universitarios, ¿verdad? Que cumplas las condiciones, por más que uses capital, ¿se va a considerar renta pura de trabajo? Correcto. Por eso además ahí ponen el valor de, digamos, porque alguien podría decir, bueno, el tomógrafo capaz que vale, no sé, $1000, entonces no hace... Por eso les digo acá el tema de que es el tema cualitativo y no cuantitativo, ¿sí? Acá se puso en el ejemplo, bueno, que el tomógrafo es un equipamiento súper caro, pero acá lo que decimos, bueno, aún aunque el tomógrafo valga $1.000.000, en realidad la norma me dice que si es una actividad exclusiva con título habilitante, la norma me dice considerarlo renta de trabajo. El tema es no todos los profesionales son profesionales que tienen un título habilitante, digamos. Yo me recibo de la FIC de comunicador y para ser comunicador mi firma no es necesaria para que yo comunique. Si soy médico, soy odontólogo o escribano, contadores con los informes profesionales, ¿no? Porque el contador en todas las áreas no, pero con la parte de auditoría e informes parece que sí, tienen que tener título de contador público. Exactamente. Y bueno, los escribanos, y después vas contando, ¿no? Pero un veterinario capaz que precisa título habilitante y una persona de la escuela de música no. Correcto. Por decir alguna cosa. Correcto. Todos esos ejemplos que pusiste son bien La claros verdad, y elocuentes, porque, de vuelta, lo que importante acá no es solo tener el título habilitante, sino que sea un área de actuación exclusiva. Es decir, si yo tengo un título de ingeniero de sistemas, yo tengo un título de contador público y estudié, hice un curso de programación y me dedico a crear, no sé, diseño, juegos y aplicaciones para Internet. Tengo un título habilitante, soy contador, pero me dedico a otra cosa y no necesito de tener un título de ingeniero en sistemas para crear un juego. ¿Está bien? No es un área de actuación exclusiva.
Y ahí está el ejemplo claro en este del tomógrafo, por ejemplo. O del contador que decía ahí el compañero para la Auditoría Interna de la Nación, por ejemplo, que hay que firmar los certificados o lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer una declaración jurada no necesito ser contador. Yo puedo ser una persona sin la necesidad de ser contador. ¿Sí? Entonces ahí entran todos los detalles, pero sí para colgarme de esa norma y terminar diciendo, bueno, si es renta pura del trabajo, lo que me hace eso me excluye del IRAE, ¿tá? Me lleva al IRPF. Y después, por último, creo que es el último, una persona física residente vende servicios de acompañamiento de enfermos. Para ello tiene 5 cuidadores como empleados. Y acá voy a la pregunta que creo que hacía Jessica hoy más temprano, ¿no? No me acuerdo quién era que la hacía. ¿Qué les parece? Y ahí los cuidadores harían lo mismo que el dueño de, o sea, prestar el servicio de acompañamiento. No sé. Sí. Sí. Lo que me queda la duda también con esto es si en realidad los cuidadores, si el que presta el servicio es el cuidador y no el titular de la empresa de acompañamiento, si también hay intermediación. No, ahí sería una venta de servicios, pura, porque si bien tenés cuidadores, están para asistir. Pero en realidad ahí sí se necesitan los cuidadores para generar la renta, no están asistiendo para mí. No sé, no es como la secretaria. Bueno, esa era la duda que me quedaba en realidad. Ahí les mandé, les pasé por el chat lo que dice la ley para no salirme de la diapositiva. El literal B, ¿sí? Primero, ¿por qué tengo que ver si combina capital y trabajo? Porque estoy hablando de una persona física residente. ¿Está bien? O sea, no está en el literal A. Tengo que ver si esa persona física hace una actividad empresarial. Del literal B. Una actividad empresarial, una renta empresarial, es aquella renta derivada de actividad lucrativa, me parece claro que es una actividad lucrativa, de servicios en este caso, ¿sí? Lo que tengo que ver es si combino capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando la circulación de bienes, no, parece que no. O si estoy intermediando en la prestación de servicios. Ahí dicen que sería una renta pura de capital. No, en todo caso sería una renta pura de trabajo. El tema es, vende los servicios una persona que contrata 5 empleados para cuidar a los enfermos. Un SECOM, digamos. Para ponerle algún Entonces, nombre. bueno, pero los 5 cuidadores en realidad son dependientes de alguien que vende el servicio. Y el que vende el servicio coordina Correcto. con las familias. Así que en realidad hay una empresa o hay una entidad que combina capital porque contrata a los enfermeros, a los cuidadores, perdón, y no sé si combina trabajo por el hecho de que haya gente haciendo las coordinaciones familia de Estoy empleados. intermediando en la... Claro. Sí, comparto. Ahí Es yo un lo que entiendo, servicio. digamos, Es un servicio. es una actividad de venta de servicios. O sea, yo lo que estoy vendiendo es horas de acompañamiento a pacientes, enfermos, en sanatorios, en domicilio, en lo que sea. Y cuento con Entonces sería 5 cuidadores, o sea, no es que tengo cinco secretarias. Tengo personas que lo llamo y le digo, mira, contrato a una persona, le pago un sueldo y le digo, hoy tenés que ir a tal lado, hoy tenés que ir a tal otro. Le daré vehículo, ¿no? No sé. forma parte del servicio que estoy vendiendo, esa persona que está Exactamente. cuidando. Y ahí voy a lo que preguntaba, creo que Jessica más temprano. Acá es un claro ejemplo en donde estoy intermediando en un servicio. ¿No? Los cuidadores son los que están prestando el servicio. ¿Está bien? ¿Se entendió?
Pero ¿y si fuera el mismo dueño el que presta el servicio? Ahí no hay intermediación. O sea, en realidad entonces las personas que yo contrato tienen que ser las que prestan el servicio. A ver, Perdón, este pero me ejemplo es queda. bien, trata de ser bien claro en el sentido de que es la persona física vende servicio eh, que lo prestan 5 cuidadores. ¿Tá? Si él también realizara si él fuera una persona, una única persona que no tuviera cuidadores y se dedica a cuidar, eso claramente es una renta pura de trabajo, porque ahí no está intermediando en nada, o sea, es solo él que va y cuida gente. Claro, claro. Ahí no intermedias en nada, ahí no hay empresa, no hay nada, es una persona que lo que hace es vender sus horas de su tiempo para cuidar a una persona, como puede ser la del abogado para prestar un servicio de asesoramiento. Acá sí hay más una actividad empresarial porque está coordinando, como decía Martino y más temprano, está intermediando en la prestación de servicios. Contrata gente y brinda un servicio. ¿Tá? Y por ejemplo, y profesor, y en el caso, por ejemplo, estoy pensando en el caso de un estudio contable, ¿no? Que por ejemplo yo soy contador y tengo un chiquilín que me ayuda, ¿no? En realidad yo presto el servicio. Él me ayuda, hace la misma actividad que yo, me ayuda a hacer, por ejemplo, a pasar la contabilidad. Pero en realidad yo presto el servicio. Ahí se supone que hay intermediación también. Si soy yo la Bueno, que lo que presto pasa es el que ahí me servicio. parece que no estás solo vos prestando el servicio, porque sin esa por algo la contratás, para que Sí, cuando vos decís te ayuda, bueno, vos en realidad haces no sé, haces la parte contable, no sé, creo que habías puesto el ejemplo, y sí, firmás el balance. Está bien, pero ¿quién hace los registros? ¿Quién pasa los asientos? ¿Quién contabiliza? Debes tener un software, tendrás una persona que sube los asientos, que junta la sí. información, contabiliza. Ahí parece más claro de que no estás solo en el mundo, ¿no? Como que estás apoyándote de servicios de dependientes tuyos, ¿no? Claro. Algo parecido a esto. Ya, ¿No? Si vos, ya. no sé, tenés un estudiante que lo único que hace es capaz que, bueno, no sé, me junta los comprobantes, me levanta la información y me la da, y yo me encargo de procesar, de subirlo, de usar el sistema, de contabilizar, hacer los asientos y demás, bueno, ahí te la llevo, que capaz que no estás intermediando, estás solo usando tu servicio. Pero si tenés estudiantes y del rubro, digamos, si no, no contratarías a un estudiante de ciencias económicas, capaz. O sea que lo ¿Sí? que interesa, perdón, o sea que lo que interesa es el nivel del dependiente, Y lo que digamos, interesa es no solo el el nivel, grado de, la formación de la persona, sino la vinculación de esa persona con la actividad que genera la renta. a eso me refería, pues digo, vos podés tener una persona que se dedica, por ejemplo, a llamar, o sea, pensando en el estudio contable, ¿no? La persona que se dedica a llamar a empresas que si precisan servicio de contabilidad, en realidad no está haciendo una cuestión más de marketing que de Por eso te contabilidad. digo, Y tampoco es una secretaria. o voy Por al otro lado, extremo. Si yo claro, o voy al extremo. Si yo soy una empresa que hace, ¿cómo es? Encuestas. Y contrato a 2 claro, secretarias y las pongo al teléfono a llamar a todo el mundo a levantar opiniones de encuesta. Y bueno, ahí está bien, hace una actividad más secretarial, porque bueno, está llamando, junta la información y me la da a mí para que yo haga el análisis. Pero bueno, acá les pongo los 2 ejemplos. En los 2 casos contrata una secretaria. En una asiste al abogado y en otra hace las llamadas de la encuesta. Entonces, en la primera parece que hay más una asistencia y en la segunda parece más de que yo, más allá de la formación de la persona, su actividad es importante para desarrollar la renta que estoy generando, ¿no? Ahora sí Entonces, me en quedó el más segundo caso claro. parecería que esas personas que contraté para llamar por teléfono no están asistiendo, sino que son parte del trabajo que yo estoy vendiendo. Claro, ahora sí me quedó más claro. O sea, en realidad tiene que ver que esté relacionado a la actividad que realizan con lo que hace la empresa y no importa quién en definitiva termine prestando el servicio, si el empleado o el titular, digamos, de la empresa, sino que lo que importante es que esté relacionado. Claro, exacto. El relacionado siempre va a estar, porque siempre va a haber una vinculación. En el ejemplo del abogado con la secretaria, y la secretaria siempre tiene una relación con
con el abogado en el sentido de que le lleva la agenda, le hace las llamadas, le hace la cobranza, yo qué sé. Siempre hay una relación con la actividad, pero no, una cosa es que asista a la actividad y otra cosa es que integre la actividad, diciéndolo en otras palabras, ¿no? Pero bueno, creo que quedó... Sí, sí, gracias. Bueno, y para cerrar un poquito, a ver, para no perdernos, ¿se acuerdan que hablamos? Vamos para atrás. Dijimos, vamos más para atrás, dijimos, las rentas comprendidas en IRA, el aspecto objetivo, son 3 tipos de rentas: las empresariales, las asimiladas a empresariales y las del IRPF. En el primer globo teníamos 2 tipos, básicamente, literal A y literal B. Literal A, naturaleza jurídica; literal B, primer numeral, actividades lucrativas que combinan capital y trabajo; y literal B, numeral 2, las actividades agropecuarias. ¿Tá? Ahora me voy a ir a las actividades agropecuarias. ¿Cómo se definen actividades agropecuarias? Bueno, está definido en la propia ley, en el literal. Disculpen que yo repita, pero por repetición a veces entra más fácil. El artículo 3 de la ley del IRAE, el literal B, el numeral 2, habla de que quedan comprendidas las rentas derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales. O sea, ¿qué se entiende por actividad agropecuaria? Aquellas actividades que me terminan generando productos animales o vegetales, productos primarios. ¿Tá? Y aclara la ley, dice, se incluye dentro de actividades agropecuarias estas cosas que a priori no son, no quedan comprendidas como obtención de productos animales o vegetales, ¿no? La venta de activo fijo, servicios agropecuarios prestados por los propios productores, ¿sí? Servicio de asesoramiento agropecuario puede ser, actividades de pastoreo, aparcería, medianería y similares. Ahora vemos, para los que no están tan al tanto con el agro, de qué se trata esto. Se excluyen las actividades de arrendamiento. Y los instrumentos financieros derivados, futuros, software, swaps, todas estas cosas. Cuando vamos al decreto reglamentario, el artículo 4, aclara un poquito más el decreto, ¿sí? Y dice, bueno, ¿cuáles son las actividades agropecuarias o las rentas comprendidas dentro de este literal B, numeral 2? Bueno, las derivadas de actividades agropecuarias, ¿sí? Que hablamos recién, que son aquellas que permiten obtener en estado primario productos animales o vegetales. La venta de activo fijo afectado a la explotación agropecuaria, ¿sí? Si yo tengo un tractor y lo vendo, o tengo, no sé, una sembradora, o tengo una máquina de riego y la vendo, y estoy dentro de actividades agropecuarias, es una renta de actividad agropecuaria. Las rentas obtenidas por utilización de bienes o prestaciones de servicios directo o indirectamente derivados de la explotación agropecuaria, actividades de pastoreo, aparcería, medianerías y similares. Esto otro lo dice, es lo mismo que dice la ley. Y las provenientes de instrumentos financieros derivados vinculados a la actividad, tienen que estar vinculados a la actividad agropecuaria igual que los activos fijos. Esto es lo que agrega el decreto que no está en la ley. Vinculados a la actividad agropecuaria. ¿Tá? En grandes conceptos, por ahí viene la definición. Acá vamos de vuelta a lo que establece el artículo 4, ¿sí? Se explaya un poco más el decreto reglamentario, dice, se entiende por explotación agropecuaria la destinada a obtener los productos primarios, tanto animales como vegetales, ¿sí? Y ahí pone ejemplos, no quiere decir que sean los únicos, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cerdas, cueros, leche, producción agrícola, frutícola, hortícola, floricultura, avicultura, apicultura y cunicultura. ¿Tá? Yo no soy experto en el agro, capaz que alguno está más vinculado. Apenas distingo lo que es una vaca de una oveja, pero bueno, acá tenemos todo lo que tiene que ver vinculado a productos primarios, ¿sí? Lanas, cueros, leche, obviamente carne, después frutas,
productos de la huerta, flores, avicultura, apicultura, que son las abejas, cunicultura, que son los conejos, si no recuerdo mal. O sea, todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria de productos primarios. Y acá dice claramente el decreto que se excluyen las actividades de manipulación o transformación que importen un proceso industrial, excepto los necesarios para la conservación de los bienes. Es decir, si hay actividades industriales que impliquen una transformación, es decir, si yo, no sé, hago la faena y después genero cortes de carne para conservar el material, el producto, es una cosa. Si yo ahora, no sé, hago una faena y genero, no sé, panchos o productos chacinados, por ejemplo, ahí tengo una actividad industrial. Eso ya va más, eso ya es una actividad industrial y no sería una actividad agropecuaria, ¿sí? Pueden coexistir las dos. Puede existir la actividad agropecuaria y la actividad industrial, y eso es lo que se llama agroindustria, que lo vamos a ver ahora, pero a priori se excluyen las actividades de manipulación o transformaciones industriales, salvo lo necesario para conservar los bienes, ¿sí? Cámaras de frío, no sé, en materia de madera, por ejemplo, el descortezado se considera que es una actividad de conservación. Vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos la práctica. Y después dijimos también temas de pastoreo, aparcería, medianería y similares. Acá ponemos el concepto del Código Rural de lo que se entiende por aparcerías, ¿sí? Es un contrato en el que una de las partes se obliga a entregar uno o más animales, un predio o ambas cosas, y la otra a cuidar de los animales, a cultivar el predio o cuidar ese predio con el objeto de repartirse los frutos y el importe correspondiente. La parcería es un contrato, ¿sí? En donde acuerdan, bueno, yo te pongo los animales, yo te doy el campo y vos pones los animales. Y después nos llevamos, cuando se haga la venta de ganado, nos repartimos la plata. O yo te doy el campo y vos lo sembrás. Y bueno, cuando hagamos levantemos el cultivo, ahí nos repartimos. Eso es la parcería, que también entra como actividad agropecuaria. El tema de medianería es cuando yo comparto digamos, doy mi campo para transporte, por ejemplo, para pasajes. El tema de pastoreo es cuando yo doy para actividades de pastoreo para que alguien puede poner el ganado allá arriba. O sea, son todas actividades vinculadas a lo que tiene que ver con el agro. Y allí hay un punto, y que por acá terminamos por la clase de hoy, así no los aburro más. En la parte agropecuaria, un tema importantísimo que tienen que recordar es que la actividad agropecuaria tributa IMEVA, que es el impuesto a la enajenación de los bienes agropecuarios, ¿tá? Pero tengo una opción de tributar el IRAE, ¿sí? Cualquier actividad, o sea, ¿qué es el IMEVA? El IMEVA, creo que lo tenemos por acá está. El IMEVA es un impuesto de mucho más fácil cálculo y recaudación, ¿sí? Grava la primer venta, ¿sí? Y exportación de los bienes primarios, ¿sí? Realizados realizados a contribuyentes del IRAE, a los organismos del Estado, y grava la manufactura y la afectación al uso propio. Acá la idea no es que ustedes sepan todo lo que tiene que gravar el IMEVA, pero sí que sepan de que es un impuesto mucho de más fácil recaudación. En general está pensado para contribuyentes menores, ¿sí? Lo que dice la norma es que ustedes, o sea, el productor agropecuario tiene que, salvo que esté en el literal A, ¿no? Acá estamos de vuelta en el literal B, ¿sí? Si estoy en el literal B y realizo alguna actividad agropecuaria, puedo quedar enmarcado en el IMEVA, para no complicarme la vida con el IRAE, y esa opción de quedarme en IMEVA es in eternum, pero podría pensar tributar el IRAE, ¿sí? En ese caso, en el caso de hacer la opción, tengo que permanecer en el IRAE por lo menos 3 ejercicios. ¿Tá? Lo vamos a ver un poquito más en detalle la clase que viene, pero este límite para ejercer la opción, o sea, no es que lo puedo hacer siempre.
Hay un aspecto, hay un límite objetivo y un límite subjetivo que tiene que ver con el nivel de ingresos y la forma jurídica, pero si les parece, esto continuamos la clase que viene, ya son las 7. Así que bueno, la clase que viene seguimos con estos aspectos del hecho generador del IRAE, con algún ejercicio, con algún ejemplito más de práctico, para después sí la clase siguiente ya entrar de lleno en la práctica 1 y hacemos la práctica 1. ¿Sí? Bien, por acá terminamos la